Hola, quinto año básico, bienvenido a la clase número 5 de Ciencias Naturales. Espero que estén todos bien, su familia estén bien. Y vamos nuevamente, ¿cierto?, a ver este video que es la clase explicativa para que puedan desarrollar también bastante bien la guía número 9 que les acabo de enviar. Bien, el título de esta clase se llama ¿Cómo se organiza el cuerpo? Es decir, vamos a analizar efectivamente el cuerpo de un ser humano o analizar el cuerpo de un individuo ya de cualquier especie. Lo primero que vamos a tener que dejar en claro es que cuando nosotros somos niños, incluso ya cuando somos adultos, difícilmente vamos pensando en cómo funciona nuestro cuerpo, cómo se estructura nuestro cuerpo. ¿Ya? Vivimos en una sociedad donde somos inconscientes de nuestro cuerpo y es por eso que también hay tantas enfermedades, ¿ya? Enfermedades derivadas, ¿cierto?, de la poca conciencia que tenemos en cómo funciona el organismo. Y vamos a establecer que nosotros como individuos, ¿cierto?, como personas, somos un organismo, ¿ya? Un organismo viviente. Si yo tomo un teléfono, ya el teléfono no es un organismo viviente, pero si yo les muestro una planta, la planta también es un organismo viviente. Es decir, somos individuos. Organismo e individuo van a ser a partir de ahora sinónimos en clases de naturaleza. Bien, cuando empezamos a analizar las actividades que realizamos, ejemplo, cuando nosotros vemos cómo comemos, cuando vemos cómo respiramos, cuando vemos cómo la sangre se mueve a través de todo el cuerpo, cuando tenemos que hacer nuestras necesidades orgánicas, ¿cierto?, en el baño. Todas estas cosas, todas estas funciones que realiza un organismo, un individuo, es porque hay muchos sistemas trabajando y están trabajando en conjunto, ¿ya? Existen sistemas en el cuerpo humano. En el caso de la alimentación está el sistema digestivo, en el caso de la respiración está el sistema respiratorio, ¿ya? Existen sistemas que están trabajando para que este organismo superior pueda vivir. ¿Ya? Ya esto se le llama sistema. Pero los sistemas, para poder trabajar, tienen que tener estructuras específicas. ¿Ya? Y estas estructuras específicas, los sistemas, se van a llamar órganos. ¿Ya? Miren cómo va quedando la cosa. Tenemos un organismo que es un nivel superior. Luego este organismo tiene dentro sistemas que están funcionando y estos sistemas tienen incorporados órganos, que estos órganos son los especializados en realizar los procesos. Ejemplo, pensemos en el sistema respiratorio. En el sistema respiratorio están la nariz, las vías respiratorias, ¿ya?, los pulmones. Entonces tenemos órganos que son especializados. Los pulmones son un órgano especializado en realizar la respiración. ¿Bien? Cuando nos vamos metiendo más abajo y empezamos a analizar cómo se componen los órganos, nosotros tenemos que decir que los órganos están compuestos de tejidos, ¿ya? Y estos están envueltos en tejido y formados por tejido, porque estos tejidos están diseñados para cumplir la labor específica. Ejemplo, si yo pienso en el corazón, que es un músculo, ya, un corazón que es un músculo, este corazón, que es un músculo, está compuesto de tejido muscular. ¿Por qué? Porque son los tejidos musculares los que pueden contraerse y dilatarse. Contraerse y dilatarse. Y el corazón, ¿qué es lo que necesita para poder bombear sangre a todo el cuerpo? Necesita contraerse para que la sangre salga del corazón y dilatarse para que la sangre se meta al corazón. Y cuando el corazón está llenito con sangre, se contrae de nuevo y ¡pum!, sale la sangre a todo el cuerpo de nuevo, y cuando ya está vacío, se dilata para que la sangre comience a entrar de nuevo. Entonces el tejido es fundamental para la estructura del órgano, ¿ya? Y ya llegando, ¿cierto?, a la parte final de esta escalinata, tenemos que decir que estos tejidos no podrían estar formados si no existiera en ellos podría ser una estructura principal
que son las células. Si yo miro acá el texto que aparece en esta guía, coloqué una definición. Esta definición ustedes tienen que aprendérsela de memoria, sí o sí. ¿Ya? No hay una posibilidad de que no se la aprendan, porque es muy corta, pero es muy profunda. ¿Ya? Dice que la unidad básica estructural y funcional de la materia orgánica es la célula. ¿Ya? Así. La célula es la unidad básica y estructural y funcional de la materia orgánica. ¿Qué quiere decir esto? Es la unidad básica estructural porque es lo que forma todo. Todos los tejidos se forman por células. Todos los órganos por células. Los sistemas por células. El organismo por células. Es decir, todo el cuerpo de un ser humano está compuesto de células. ¿Ya? Todos los elementos de una planta está compuesto de células. Por tanto, si no hay células, no hay vida. ¿Ya? No hay vida. Y estas células tienen una gracia. Se pueden unir. ¿Sí? Se pueden unir. Y al unirse, forman estas estructuras más complejas, como son los tejidos, como son los órganos, los sistemas. Y así crean al individuo. Por tanto, haciendo un resumen de esto, nosotros podemos decir que existen 5 niveles de organización de la materia orgánica. 5 niveles de organización. Partiendo por la célula, unidad básica, estructural y funcional de la materia orgánica. La célula, cuando se agrupa, forma tejidos. Los tejidos dan origen a los órganos. Los órganos, cuando comienzan a funcionar juntos, forman sistemas. Y los sistemas, trabajando en unidad, dan vida a este ser superior que llamamos individuo o organismo. Recuerden que son sinónimos. Un bebé es un organismo. Una planta es un organismo. Un cactus es un organismo. Un perrito es un organismo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay sistemas que están trabajando para que este individuo tenga vida. ¿Ya? Por tanto, ¿qué tienen en común un ser humano con una planta? Lo que tienen en común es que ambos organismos están compuestos de células. ¿Qué tipo de células? Eso es lo distinto. Pero si me dicen qué tienen en común, lo común es que tengan células. En un principio, la Tierra no era habitable, por tanto era muy difícil que hubiese vida. Pero la vida se dio. No se sabe cómo todavía, existe mucha teoría en la ciencia, pero la vida se dio. Y nacen las primeras células, a las cuales vamos a llamar células procariotas. Pro significa antes y cariota significa núcleo. Es decir, que estas células que tienen un material genético como todos los demás seres vivos, estas células no tenían un núcleo donde guardar ese material genético. Estaba disuelto por ahí en una sustancia líquida que se conoce como citoplasma. Estaba disuelta. Por eso el nombre de procariote, porque no tiene un núcleo o antes de un núcleo. ¿Ya? Pro es antes. Luego, con la evolución, es decir, ya estas células transformaron la atmósfera porque fueron las que produjeron el oxígeno que existe ahora, se da una complejización de la célula, es decir, se vuelve más compleja, ¿ya? Y da origen a otros dos tipos de células que se llaman las células eucariotas. Eucariota viene de la palabra eu, que significa verdadero, y cariota, que nuevamente significa núcleo. Es decir, estas células sí tenían un núcleo. Y en ese núcleo tenían todo el material genético, ¿cierto? Que le permitían a estas células regenerarse, reproducirse e ir formando las nuevas especies. ¿Ya? Por eso es tan importante son estas células. Estas células se van a clasificar en dos tipos: las células animales y las células vegetales. Por eso yo le decía, ¿qué tienen en común una planta con una persona? Es que están compuestas de células.
Ahora ya sabemos que estas células se llaman células eucariotas. Pero ¿cuál es la diferencia? Es que las plantas tienen células vegetales y los seres humanos tienen células animales. Una palmera tiene células vegetales. Un perrito tiene células animales. ¿Ya? El cuerpo humano tiene alrededor, imagínense, en el cuerpo humano tiene alrededor de 200 tipos de células. 200 tipos de células que se van a centrar en 4, acá hay más, pero se van a centrar en 4 conjuntos o 4 tejidos, ¿ya? Se van a agrupar. Que son las tejidos, bueno, no se los voy a preguntar, pero quiero que igual lo sepan, que es el tejido conectivo, que es el tejido muscular, que es el tejido epitelial y que es el tejido nervioso. Son 4 grandes grupos. Pero es impactante decir que en el cuerpo humano existen más de 200 células y todas estas células, 200 tipos de células, no es que hayan 200 células y se acabó, no, 200 tipos de células. De cada tipo hay muchas y muchas y muchas. Pero hay 200 tipos de células y cada una cumple una función específica. Ejemplo, las células del cerebro, las células del sistema nervioso, son las encargadas de transmitir la información para todo el cuerpo. Es por eso que cuando a ti te pinchas un dedito o te quema un dedo, esa información baja, atraviesa todo tu cuerpo, llega a tu cerebro, y en tu cerebro se procesa esa información y ¡ay, me dolió! Ahí sí viene la respuesta. ¿Y cuál es la respuesta del cuerpo? Sacar el dedo para que no siga doliendo, o meterlo en agüita para que se calme cierto dolor. Entonces, las células del sistema nervioso son las encargadas de transmitir información. Las células del sistema digestivo, ¿cierto?, del estómago, son las encargadas de procesar los alimentos. Las células de los músculos son las encargadas de producir el movimiento. Se contraen, ¿cierto?, se dilatan. Por tanto, vamos a hacer la síntesis. Tenemos que existen niveles de organización, son 5 niveles de organización, que están acá. Células, tejidos, órganos, sistemas, individuos, ¿ya? Y tenemos cierto de que la unidad básica es la célula y que los seres vivos, ya sean animales o vegetales, en común tienen efectivamente de que están compuestos de células. En un principio las primeras células son las células procariotas. Pro significa antes, cariota significa núcleo, es decir que no tenían un núcleo. Y nacen, ¿cierto?, estas células 2.0 que van a ser las células eucariotas. Eu, que significa verdadero, cariota, que nuevamente significa núcleo, es decir, sí tienen un núcleo, y en el interior de ese núcleo tienen la información genética que les sirve para poder reproducirse y generar la especie, ¿cierto?, a la cual cada uno pertenece. Hay más de 200 tipos de células en el cuerpo, ¿cierto?, pero se clasifican en 4 grandes grupos, que son células epiteliales, o sea, 4 grandes tejidos, que son tejido epitelial, tejido muscular, tejido nervioso y tejido conectivo. Y eso sería, pues, chiquillos. Es una clase cortita porque estamos recién iniciando la unidad, así que espero que les vaya súper bien. Cualquier consulta que tengan respecto a la guía o respecto a esta presentación me la hacen llegar a través del correo o a través de un WhatsApp, si es que tienen mi número. Bueno, siempre se lo he dado, pero si es que lo tienen a mano ahí o tienen un lápiz, 973-14434. ¿Ya? Que estén muy bien, chiquillos. Recuerden, 5 niveles de organización: célula, tejido, órgano, sistema y organismo, o individuo, como ustedes quieran. Que estén muy bien. Chao, los quiero mucho. Nos vemos. Voy a cortar acá.